Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho para ti. Te saluda tu amiga Lee. Muy contenta porque el día de hoy vamos a platicar con ustedes y con una invitada súper especial de un tema fundamental en la vida de todas las personas: el pago de la pensión alimenticia. Y para ello es un gusto presentarles a nuestra invitada, la maestra Marta Silvia Hernández Ceja. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Si me permite, voy a comentarles un poquito de usted. La maestra actualmente es jueza en un juzgado oral familiar de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Tiene amplia experiencia jurisdiccional, pues tiene más de 28 años trabajando en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Es un gusto tenerla aquí, maestra. Muchas gracias, te reitero, gracias por la invitación. Es muy gratificante para tu servidora que me hayas distinguido con esta invitación, toda vez que platicar de temas jurídicos pues nos apasiona, ¿verdad? Así es. No, el gusto es para nosotros, para nuestros amigos de Derecho para ti. Y pues, ¿qué le parece si entramos en materia? Y para comenzar, pues, nos gustaría que nos explique, que le explique a la gente con palabras sencillas, ordinarias, ¿qué es la pensión alimenticia? Y enseguida, si nos puede explicar qué comprenden los alimentos. Claro que sí. Mira, es muy importante explicar de manera clara, precisa y entendible para la ciudadanía, porque pues resulta por demás hacer explicaciones en temas jurídicos con personas conocedoras del tema. Entonces, como bien lo mencionaste, es el derecho para ti, es decir, para la ciudadanía que no tiene conocimientos jurídicos. Pues bien, la pensión alimenticia es muy importante en materia familiar. El derecho familiar es sumamente relevante para nuestra ciudadanía. Por lo tanto, la pensión alimenticia, y en términos claros, precisos, como lo acabamos de mencionar, es precisamente darle a nuestros hijos, incluso a nuestros padres, hijos, hablándose de niños, niñas y adolescentes. Te reitero, padres, y ahorita te explico el por qué, pues es darle todos los recursos necesarios para tener una subsistencia que garantice su existencia mínima vital. ¿En qué consisten esos alimentos? Pues es también alimentos hablando de ingestas, ingesta nutricional saludable, pero también lo que es la vestimenta, el calzado, la educación, gastos médicos, momentos recreativos, todo lo que sea necesario para un crecimiento sano, tanto emocional, físico, psicológico de un niño, niña o adolescente. Mucha gente nos pregunta, licenciada, ¿también entra el rubro de la vivienda y cuando se tiene que cubrir colegiaturas de los niños, también entra ello dentro de esa pensión alimenticia que un juez familiar puede fijar? Efectivamente, también entra el rubro de la habitación y también todos los gastos escolares. Hemos tenido como jueces familiares, juezas y jueces familiares, asuntos donde nos piden que aparte de la pensión alimenticia que ya se estableció, pues también exigen el pago de una renta o el pago de una vivienda. Entonces sí es muy importante que la gente conozca que el rubro de la pensión alimenticia, el monto de la pensión alimenticia que se establece, pues va englobado todos esos aspectos que acabo de mencionar. También con nuestros amigos de Derecho para ti, nos ha sucedido que los hombres, los varones, nos han preguntado: si mi esposa o mi pareja me demanda la pensión alimenticia, ¿quiere decir que me van a quitar todo mi salario o me va a dejar sin nada, me va a dejar en la calle? ¿Qué pudiera usted explicarles al respecto? Sí. En la tarea de un juez, cuando fija una pensión alimenticia, ¿de qué manera lo hace? ¿Qué elementos toma en consideración? Sí, miren, hablando de pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes, pues al momento de que se presenta la petición de alimentos, que puede ser por escrito, puede ser por comparecencia, pues tenemos la obligación de fijar una pensión alimenticia. Cuando la parte solicitante de la pensión no nos informa si tiene una fuente laboral, el papá que tiene la obligación de dar esa pensión, pues entonces tenemos que fijar nosotros de acuerdo a lo que nos establece el Código Familiar. El Código nos habla de una UMA.
Sin embargo, el Tribunal Federal ya ha hecho la interpretación que debe de establecerse un salario mínimo porque es un poquito más elevado y es más garantista para proteger el derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos haciendo una ponderación. Aquí la pensión alimenticia se debe de establecer bajo el principio de proporcionalidad, la necesidad que tiene el niño, niña, adolescente con la posibilidad económica que tiene el obligado, o sea, el papá que no tiene a los niños bajo su cuidado. Aquí es muy importante porque cuando solicitan pensión alimenticia de niños, niñas, adolescentes, no hay necesidad de acreditar la necesidad. Simplemente hecho por ser niños, niñas, adolescentes, se presume que necesitan los alimentos. Claro. Entonces, sí o sí, tenemos que establecer una pensión alimenticia. ¿De cuánto? Es lo que te decía, de acuerdo al principio de proporcionalidad. Si es un niño y vemos que el señor tiene un trabajo u oficio que le pueda redituar cierta capacidad económica, pues establecemos de 15, 20 o hasta los 30 días de salario mínimo. Pero al también mes, al mes, o sea, es al mes. Cuando se tiene ya conocimiento de la fuente laboral estable, del papá que no tiene al cuidado de los niños, pues de inmediato se ordena girar el comunicado a la fuente laboral para que le haga el descuento de manera directa. Entonces, pues de ahí también, dependiendo de cuántos niños son, podemos establecer pues un porcentaje de las percepciones económicas del papá que no tiene a los niños. No podemos dejarle sin absolutamente nada de economía al papá porque también tiene derecho de suplir sus necesidades personales. Es decir, que cuando un papá o la persona que está obligada a dar la pensión alimenticia tiene un trabajo fijo, digamos, en una empresa, ustedes como jueces mandan pedir informes sobre su capacidad económica o sobre su sueldo y en base a ese sueldo ordenan que le realicen un descuento de la pensión alimenticia. Sí, al momento que fijamos la pensión alimenticia y que ya sabemos que tiene una fuente de trabajo estable, fijamos la pensión alimenticia y giramos el oficio para que le hagan el descuento de manera inmediata. También a la par preguntamos sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son las quincenas que recibe pues 15 y 30 de cada mes. Las extraordinarias pues son los bonos que pueda tener por puntualidad o también la prima vacacional, aguinaldos o cualquier otra dinero extra que le pueda llegar por concepto de la actividad laboral. Incluso hay varias personas que les proporcionan ciertos beneficios si pertenecen a un determinado sindicato. Entonces, también de las percepciones que obtienen del sindicato, de trabajadores de la empresa donde están, también se les debe de fijar una pensión alimenticia respecto de ese rubro, porque son percepciones extraordinarias. Muy claro, maestra. Y para continuar en materia, algo también que siempre nos preguntan todas aquellas personas que tienen necesidad de acudir a reclamar el pago de una pensión alimenticia. ¿De qué manera puedo yo presentar esa demanda de pensión alimenticia? No sé si pudiera explicarle al auditorio de qué modo se puede realizar. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, es muy sencillo y qué bueno que me das esta oportunidad para explicarle a la ciudadanía. Porque pues muchas de las ocasiones las personas piensan que tienen que contratar un servicio de un abogado. Sí se requiere de una asesoría jurídica, eso sí. Sin embargo, pues para solicitar la pensión alimenticia lo pueden hacer de dos maneras. A través de un escrito donde se haga la petición, que debe de ser de manera sencilla, clara y puntual cuál es la petición, o a través de una comparecencia que acuden a la oficialía de partes de aquí del Supremo Tribunal de Justicia, de los juzgados civiles y familiares, y de ahí, pues de acuerdo al turno que le corresponda, pues nos lo van a remitir a cualquiera de los 9 juzgados que funcionamos en materia familiar. Tenemos la obligación de recibir de inmediato la comparecencia y pues anotar todo lo que nos diga y fijar de manera rápida la pensión alimenticia. Para ello yo les recomiendo a las mamás que tienen a los niños o a los papás, porque tenemos ahorita muchos papás que ejercen la guardia y la custodia, que cuando acudan de manera personal o hacer una comparecencia aquí al Supremo Tribunal de Justicia,
pues deben de llevar ya los documentos, pues el acta de nacimiento de la mamá, del papá, del niño, niña adolescente del cual van a pedir la pensión alimenticia. Si tienen la información a qué se dedica el papá que no tiene a los niños, pues es muy importante para el efecto de que, como te decía, si tienen una fuente de trabajo estable, girar de inmediato el comunicado para que de una vez le hagan el descuento. También es importante, en este caso que referimos de que tiene un trabajo estable, si el papá o mamá que solicita la pensión alimenticia tiene una cuenta bancaria, pues de inmediato también no lo proporcione. ¿Por qué es importante este dato? Porque al momento de que uno gira el comunicado de la fuente laboral y uno le indica al patrón, ¿sabes qué? Hazle un descuento del 20% de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe fulano de tal por esta actividad, y se lo depositas de manera inmediata a la señora en cuanto representante legal del menor o niña, niño, adolescente, a este número de cuenta. La importancia es que a la brevedad pues se les va a estar depositando la pensión alimenticia. Pero también si aportan todos esos elementos de manera rápida, al momento de la comparecencia o también al momento de que presenten su demanda por escrito. Pues ya escucharon, amigas, amigos, para que se pongan listos, lleven todos los documentos que la jueza nos acaba de explicar, si es su necesidad presentar una demanda por pensión alimenticia. Licenciada, continuando, no sé si pudiera explicarnos un poquito de la reciente aprobación de la reforma que se acaba de dar aquí en el estado de Michoacán, en atención a la cuestión del registro de las personas deudores alimentistas o deudores de pensión alimenticia. Esto es muy relevante porque todavía la gente no lo conoce, que tiene esta herramienta, porque ya, por ejemplo, en el órgano jurisdiccional donde estoy adscrita, pues ya se ha hecho el registro de varias personas y de inmediato han cumplido con la pensión alimenticia. Ya hemos evolucionado respecto a este tema. Los alimentos pues tienen algunas características muy en específico, que son imprescriptibles, inembargables, innegociables, intransferibles, que se rigen bajo el principio de proporcionalidad. O sea, todo ello es muy importante. También está el de reciprocidad. Si el papá está ahorita dando pensión alimenticia, en el futuro, cuando el papá necesite ya en su edad adulta, pues el hijo también se verá obligado a retribuir la pensión alimenticia que se le dio en la infancia, ¿verdad? Claro. Cuando el papá no, ahorita, bueno, ya tenemos con estas herramientas para hacer cumplir la ley o que paguen la pensión alimenticia, pues anteriormente no se tenía. Y de hecho hay hijos ahorita, personas adultas, donde le están reclamando a los progenitores el pago de la pensión alimenticia que no se les dio en su etapa de niño o niña adolescente. Este registro, te reitero, es sumamente importante porque al momento de que dejan de cumplir con esa pensión alimenticia, tenemos un sistema especial por parte de los órganos jurisdiccionales donde podemos alimentar y tenemos la obligación, aparte de subir a las personas que no cumplen con la pensión alimenticia. Ya después de que también le hemos requerido de manera voluntaria que cumpla con la pensión alimenticia que se le fijó de manera provisional o definitiva, y que no lo ha hecho, que ya incluso se le embargaron bienes y que no son suficientes para cubrirlo el adeudo y aún así no cumple con la pensión alimenticia, pues entonces los registramos en ese padrón donde tenemos que dar aviso a diversas instituciones. O sea, desde que se le va a cancelar el pasaporte, se va a hacer anotación en el INE, o sea, es una diversidad de oficinas públicas donde tenemos que dar el reporte, bueno, hasta la licencia también. Es decir, que al llevar a cabo el registro de esa persona que no está cumpliendo con el pago de los alimentos en favor de sus hijos, la consecuencia de estar inscrito en el mismo será que no les puedan expedir documentos de vital importancia para todos. Por ejemplo, usted citaba, ¿no? La licencia de conducir, el pasaporte. Sí, y una diversidad. Tenemos que dar información a la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, sí es una afectación a sus derechos de tránsito, de obtener documentos, pero también
porque no han cumplido con la pensión alimenticia. Entonces podemos decir, jueza, que es un medio de presión social y moral para el efecto de que cumplan con su obligación de dar los alimentos. Totalmente de acuerdo, porque vemos constantemente, al día a día, que vienen las mamás o vienen los papás, pero mayormente son las mamás. Dice, mi hijo pues come, mi hijo calza, mi hijo esto, pero la pensión alimenticia no me alcanza. Y luego vemos también que los papás dicen, no, pues no tengo, pero el papá tiene diversos hijos y pues tampoco les alcanza esa pensión. Entonces también hay que ser un poquito conscientes de la procreación de los hijos. Si pueden cuidarlos, pues adelante, ¿verdad? Que todos tenemos derecho de tener los hijos como el número de hijos que deseemos, pero deben de tener cuidado. Las abuelitas, ¿no? Ten a los que puedas mantener. Así es. Quisiera nada más brevemente tocar el tema de la pensión alimenticia de derivados del matrimonio. La pensión compensatoria. La pensión compensatoria. Bueno, sí, es que también, adelante. porque también hay pensión alimenticia sin que estén tramitando el divorcio. Claro. Nada más piden la pensión alimenticia, pero luego ya después de eso piden el divorcio. Entonces ahí son dos aspectos pues distintos. Tenemos la pensión compensatoria, que es derivado después del matrimonio. La pensión alimenticia pues todavía no están, que están incluso separados, pero andan solicitando la pensión alimenticia. Pero dependiendo de la situación en concreto en la cual se encuentre el hombre y la mujer, porque no hay que olvidar que juzgamos con perspectiva de género. No, con esto no quiero decir que vamos a estar resolviendo siempre a favor de la mujer. La perspectiva de género es hombre y mujer, igualdad ante la ley. Entonces vamos a ver las circunstancias personales de cada uno de ellos. Claro. Si se dedicaron preponderantemente al cuidado de los hijos o del hogar, bueno, se tiene que compensar. Nada más lo único que quiero resaltar aquí es que la preponderancia no es de que esté 100% en el hogar, porque la mujer o el hombre, de acuerdo al rol que hayan decidido fungir en el matrimonio, pues puede trabajar con un salario menor al que realmente ya está trabajando fuera de casa. Y por tanto, pues va a tener menos ingresos o menos bienes raíces. Y la finalidad de estas figuras jurídicas, así como la indemnización de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, es precisamente igualar las condiciones económicas, tanto de uno como del otro, de los cónyuges dentro del matrimonio. Y sobre todo también, juez, aprovechando que nos explique que esta situación que usted nos está platicando de la pensión compensatoria es como un medio para resarcir precisamente ese desequilibrio económico que existe entre los cónyuges, en este caso que estamos hablando ya en un caso de divorcio. Así es. Sí, por eso recalqué, es ponerlos en igualdad de condiciones, ¿verdad? O sea, si tu esposa te quedaste en el hogar cuidando a los niños, atendiendo al esposo, pero el esposo sí tuvo que salir a buscar el trabajo y por esa economía que él obtuvo, pues logró obtener pues propiedades, bienes muebles, bienes inmuebles, y ella por el hecho de no haber salido o haber obtenido un trabajo pues un poco menos que él o un ingreso económico menos que él, pues ella no logró obtener esas posibilidades de comprar una casa, un terreno o un carro o algo, ¿no? Entonces es igualar, como lo acabas de mencionar tú, legalmente es resarcir. Todo muy claro, jueza. No hay palabras, creo que a la audiencia le va a quedar clarísimo. Pues no me queda más que agradecerle esta charla tan nutrida. También me gustaría, para finalizar, pedirles a nuestros amigos de Derecho para Ti que nos encantaría que interactúen con nosotros, que nos dejen sus comentarios, dudas, sugerencias de temas también que quieran que toquemos en este espacio para ustedes. Muchísimas gracias, juez. No, pues al contrario a ti, muchas gracias por la invitación. Fue todo por esta ocasión, los esperamos en la próxima. Somos tus amigos de Derecho para Ti.